Saludos, mis hermanos y amigos. Durante esta semana vamos a ver qué nos enseña la Biblia a través de la Sagrada Familia, José, María y Jesús. Que Jesús tuvo hermanos, es decir, que María tuvo más hijos, la Biblia lo deja claro. La palabra de Dios nos da esa enseñanza clara, sin dudas. Pero hoy quiero referirme a José. A José. José, que es un ejemplo de hombre y de varón para estos tiempos. Un hombre que temía a Dios, un hombre que amaba a Dios, pero sobre todo un hombre decente y comprometido con la verdad de Dios. Ese era José, aquel que estaba desposado con María. Pero veamos aquí, leamos un poco de Mateo capítulo 1. Mateo 1, leo desde el verso 18. La palabra del Señor nos dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María y José estaban comprometidos ya en matrimonio, comprometidos en matrimonio. Y estando comprometidos en matrimonio, simplemente era cuestión de tiempo para que sea su esposa de manera oficial. Pero ya el compromiso ya era un prematrimonio, pero aún no habían tenido relaciones sexuales. Ya el compromiso, reitero, es un prematrimonio. No nos habla la palabra de Dios de la familia de María, ni tampoco de la familia de José. Solo nos habla de los dos. Y resulta que estando comprometidos, María sale embarazada. Sale embarazada. Y deja clara la escritura que concibió del Espíritu Santo, es decir, del mismo Dios. Sigo leyendo, verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Imagínense los hombres, ¿no? José amaba a María, de eso no hay ninguna duda. José amaba a María. Pero de repente María queda embarazada, ya estando comprometida. El dolor que sintió José es un dolor indescriptible, un dolor al corazón, a la persona de José, tremendo, tremendo. Se sintió traicionado, dejado. Se sintió realmente ofendido como hombre, como varón. Él había depositado todo su amor y su confianza en la que ya estaba por ser su esposa. Y de repente le dice, estoy embarazada. Eso es realmente muy, pero muy doloroso. Solo imaginémonos el dolor que sintió este hombre. Pero aún en medio de eso, este hombre que amaba en verdad a María, aún en medio de eso, él dice que quiso dejarla secretamente. Él no hizo bulla ni delante de la familia de María, ni delante de su familia, ni delante de la sociedad. Él quiso abrirse, dejarla secretamente porque no quería infamarla. No quería infamarla. No quería hablar mal de ella.
No, no, realmente este hombre la amaba. Y hermanos, Dios ha dejado un rol que el hombre ha abandonado. Tenemos que cuidar a la mujer. Tenemos que cuidar a las mujeres. Hoy en día se habla mucho de los femicidios y las que salen a reclamar son las mujeres, cuando somos los hombres los primeros en defender a la mujer, los que debemos defender a la mujer. Porque tenemos madre, porque tenemos esposas, porque tenemos hijas, pero sobre todo porque nos manda Dios. Dios nos manda a defender a la mujer, a darle honor, dice la palabra, como a vaso más frágil. José comprendía completamente eso. Él lo entendía y él no quiso infamarla ni hacerle daño y quiso secretamente dejar a María. Nadie puede señalar a José por eso. Repito, qué dolor, pero cuánto dolor debe haber sentido José. Miren, en Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 20 de Proverbios. Quiero leerles aquí el verso 6. Proverbios 26. Miren lo que dice. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Es decir, los hombres nos encanta hablar de nuestros logros, de lo que somos. Nos encanta enaltecernos, ¿no? Y más aún en esta época donde el hombre casi vive a diario 2 horas en un gimnasio para que los demás vean y hablen bien de nuestros cuerpos, lo que somos. Los hombres, ¿no? Todos proclaman cada uno su propia bondad, su propia virtud. Nos encanta. Queremos que la gente nos admire. Queremos que la gente hable bien de nosotros. Eso quiere el hombre, ¿no? Y si la gente no habla bien de nosotros, nosotros nos encargamos de hablarle a la gente lo bueno que somos, lo maravilloso que somos. Y eso es lo que dice aquí el autor sagrado. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Hombre de verdad, un hombre en todo el sentido de la palabra, un varón de Dios. Y José era un varón de Dios. Era un varón de Dios. Era un hombre que amaba y temía a Dios. La manera como él reacciona ante el embarazo de María nos dice qué clase de hombre era José. Era un hombre de verdad. Pero sigamos leyendo de Mateo capítulo 1. Repetamos 19 y 20 ahora. Mateo 1, 19 y 20. José, su marido, que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José en sueños fue alertado por el Señor de que María no había incurrido en ningún pecado, de que María
no lo había traicionado. Miren la comunión que hay entre Dios y José. José enseguida capta el mensaje que Dios le revela. No, José, María no te ha traicionado. Lo que está en ella es concebido por el Espíritu Santo. Es decir, yo tengo que ver en su embarazo. Y el santo ser que está en el vientre de María se llamará Jesús, que significa Salvador. Él es el Salvador. Saben que los judíos, ¿no?, el pueblo de Israel, siempre estuvo pensando, las mujeres sobre todo, que su primer hijo sea varón, porque estaba profetizado que el Mesías tenía que ser el primer hijo de una mujer y de una virgen. Entonces José, que sabía de las escrituras, enseguida se da cuenta que la profecía se estaba cumpliendo en María. Sí. Y veamos la reacción de José. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Fíjense, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, Salvador. José se despierta del sueño. La revelación de Dios había sido clara y él se hace cargo de María, su esposa. Se hace cargo de ella. Y dice claramente, no la conoció hasta, es decir, que una vez que nació su primogénito, Jesús, él recibió a María como esposa y María cumplió su rol de esposa, su rol de mujer. Sí, no es que María dio a luz y nunca tuvo relaciones con José. Eso es una mentira, una tamaña mentira. Pero José es el hombre que destaca aquí la escritura por su temor a Dios, por su respeto a su esposa y por la obediencia que le debe al Señor. Oh, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dios está buscando en estos días hombres comprometidos con Él, hombres comprometidos con su palabra, hombres como José que lo aman, que lo amen, tanto como José amó al Señor y fue obediente a Él. Tanto se ha apropiado la religiosidad de los hombres supuestamente de Dios, que vivimos a veces con un pie en el mundo y un pie en el Señor Jesucristo. Pero José, un hombre de Dios, un hombre del Señor, fue el hombre a quien Él escogió para que sea aquel que guía a Jesús en sus primeros años. Un hombre con temor de Dios. Ese era José. Es un hombre a imitar. Un hombre de ejemplo para usted y para mí. Para los varones que decimos que somos de Cristo, que somos de Dios. A respetar a la mujer. A hacer respetar a la mujer. Pero para hacer eso, primero, tenemos que amar a Dios, respetar y obedecer su palabra para que podamos ser los hombres
que Dios quiere que seamos. Que Dios quiere que seamos. Cierto es que cuando Jesús empieza su ministerio, ¿no? Ay, cuando cumplió 30 años, tenía 30 años, cumple su ministerio, no leemos nada de José. Nada de José. Pero la familia, o sea, era conocida. Decían, ¿no es este el hijo del carpintero? José era carpintero. A Jesús lo identificaban por eso. ¿No es este el hijo del carpintero? No sabemos si José había muerto cuando el Señor empezó su ministerio a los 30 años. No lo sabemos. Pero lo cierto es que en los primeros años, José tuvo mucho que ver en cuanto a la enseñanza y la crianza del hijo mayor de María, el primogénito de María, el Señor Jesús. Dios lo escogió a José, porque José lo amaba. José amaba a Dios. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted ama a Dios? ¿Ama al Señor? Supongamos que aún Jesucristo no ha venido, que aún Jesús está por llegar. Dígame una cosa, ¿Dios lo escogería a usted para Padre de Jesús? ¿Ama tanto al Señor como lo amó José? Si no es así, debemos anhelar ser como José, un hombre de Dios y un hombre que amaba a su esposa entrañablemente. Que Dios nos ayude a los varones de Dios a ser como José. Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.